El abandono temprano de la educación y formación afecta a miles de jóvenes en España. 1 de cada 7 solo ha completado la etapa de educación obligatoria, la segunda proporción más alta de toda la Unión Europea. Este dato resume una realidad a menudo amarga para los jóvenes afectados y sus familias, que precisa de análisis, reflexión y respuestas políticas y sociales. Sobre el sistema educativo recae gran parte de la responsabilidad de prevenir el abandono escolar y de evitar que, cuando ocurre, se convierta en definitivo. También las familias son decisivas junto con los propios jóvenes, sin cuya voluntad y esfuerzo, todo empeño de superar metas educativas resulta infructuoso. Mucho se ha avanzado en la reducción del abandono educativo temprano desde que comenzó este siglo, cuando un 25% de las chicas entre 18 y 24 años y un 40% de los chicos de la misma edad habían salido de colegios e institutos antes de completar el bachillerato o la formación profesional de grado superior. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Y es que salir anticipadamente del sistema educativo no solo reduce el potencial laboral de los jóvenes y sus oportunidades de independencia económica, sino con frecuencia también limita su horizonte cultural y su integración social, afectando así directamente a su bienestar y a su felicidad a lo largo de la vida. ¿Por qué abandonan todavía tantos jóvenes la formación? ¿Qué palancas de cambio podemos y debemos utilizar como sociedad? ¿Qué estrategias están resultando efectivas para animar a esos chicos y chicas a continuar formándose? En 2021, en 2022, por primera vez en 15 años aumentó la tasa de abandono, lo cual demuestra que hay un obstáculo ahí que empieza a ser ya más difícil. Podemos identificar factores familiares e incluso factores sociales. Si nos quedamos en la situación de tensión que se produce en el entorno familiar cuando hay un abandono, una decisión de no quiero seguir estudiando, no tiene sentido enfrentarse a ello, sino vamos a profundizar, vamos a ver qué está pasando. ¿Por qué has desconectado de la experiencia que debería ser divertida? O sea, aprender debería ser divertido, debería ser estimulante, debería ser inspirador. ¿Qué está pasando para que para ti no lo esté siendo? Otros aspectos también que influyen es pues ciertos colectivos que tienen una mayor tasa de abandono, como puede ser quizá de personas inmigrantes, en las que lo urgente tapa lo importante. Y también tenemos trastornos de hiperactividad, por ejemplo, un TDAH, tenemos también trastorno por dislexia. Y eso puede hacer que los chicos primero fracasen y después abandonen los estudios. El empleo de los jóvenes, digamos, tiene una entrada en España, tiene una entrada difícil, ¿no? Tenemos una tasa de desempleo juvenil muy alta, el 27%, y realmente lo que traduce es un sistema que no termina de funcionar. Un 0,77% de los alumnos salen a estudiar fuera, es muy poco realmente. Luego tenemos un 63% de alumnos que están trabajando en algo que no tiene nada que ver con lo que estudiaron, y un 77% de alumnos cuando entran al entorno profesional que están sobrecualificados, es decir, que trabajan en algo que realmente no requiere la cualificación que tienen. Hola, soy Fran Puga, soy profesor de instituto en el Instituto de Fuenlabrada en el sur de Madrid. Vengo de Canarias, se notará por mi forma de hablar. Me encanta mi trabajo y voy entusiasmado. Todos los días son retos. Estás trabajando con chavales con edades complicadas, los adolescentes pues son lo que son, y es que no sabes con lo que te vas a encontrar, pero tienes muchos retos delante, entonces eso apasiona. Es verdad que tengo especial debilidad por los centros complicados porque son más retos y me hace sentir mejor el hecho de estar trabajando con este perfil. Algunos jóvenes en nuestro país, a partir de los 13, 14, 15 años, empiezan a mostrar cierto desinterés en la educación. Uno de ellos es que entienden que lo que se está explicando no les va a ser útil, no les va a servir, y abandonen los estudios, incluso en algunos casos hasta antes de finalizar la ESO. Un docente, más que una persona que transmite contenidos, debe ser también un acompañante, una persona que está acompañando en el tránsito a la vida adulta. Pero claro, esto lleva un plus de trabajo que no se paga, que no te lo descuentan del horario.
pero es que es verdad que después es tal el fruto que la satisfacción es tan grande que esto no hay quien lo pague, ni sueldo, ni hora, ni nada de nada. Hemos tenido experiencias de todo tipo. Yo en mi caso me he encontrado con situaciones muy bárbaras, como alumnos con conductas autolíticas que después terminan ejecutándolo, o alumnas que están desarrollando la prostitución, cosas muy hardcore. Una de las funciones principales del docente es despertar ese deseo por aprender. Pero realmente lo importante no es tanto darle la solución, sino darle pautas para interpretar, para leer día a día lo que está pasando en el mundo. Porque entonces forma parte del mundo cuando lo entiendes. Cuando empecé en España había como un 40 y tantos % de abandono escolar, y a día de hoy pues España sigue estando en la cola en Europa, pero ya tenemos creo que como un 13,3%. La orientación es la competencia que pone foco al aprendizaje, es decir, acompaña el proceso de aprendizaje y le dice a la persona dónde debe de poner el esfuerzo. La recomendación de todos los organismos multinacionales es de tener un orientador por cada 250 alumnos. En España tenemos uno por cada 750. Desde 2008 hasta 2022 se ha registrado un descenso de la tasa de abandono muy importante. Falta subtítulos, pero... Cuando hablamos de abandono escolar es muy injusto decir que el alumno no tiene un nivel competencial como para sacar las materias. No va por ahí. Hay muchos contextos, muchas realidades que les afectan. Y una es la situación económica, familiar. Sin lugar a dudas, si tú no trabajas con ellos eso y les ayudas a superar esas movidas, pues evidentemente no van a superar los estudios porque no es su prioridad. Es verdad que el nivel socioeconómico influye en la tasa de abandono, y el nivel socioeconómico suele ser algo más bajo en la pública que en la concertada o en la privada. La tasa de abandono, la probabilidad de abandonar los estudios es 11 veces más elevada si la madre o el padre del joven tiene como mucho estudios de primaria con respecto a los jóvenes cuyos padres tienen estudios superiores. La evolución está siendo buenísima y yo estoy súper entusiasmado porque en poco tiempo han dado con la clave. Bueno, yo cuando empecé mi labor como docente, pues me encontré con un proyecto muy chulo en Canarias que se llamaba Tutorías Afectivas. La experiencia cuando yo me metí dentro de esto fue muy grata. Te encuentras que estás acompañando a un alumno con una problemática muy compleja de la que tienes que abordar muchas cosas y al final sacarlo adelante. Yo soy de los profes que piensan que hay que incentivar al alumno a que descubra qué es lo que le gusta y qué es su pasión. Durante toda mi trayectoria como docente he intentado hacer proyectos donde el alumno después se vea posible candidato a ejecutarlo en su vida. Y la sensación es que tenemos que trabajar más por proyectos. Nuestro centro a grabar un documental sobre el abandono escolar. El que los chavales se vean pues, diseñando, trabajando para una televisión en el instituto ha generado pues, un entusiasmo bestial, y eso lo hemos comentado en la comunidad educativa. Incluso alumnos pues, que estaban un poquito más perdidos, sin ganas, asentistas a nivel escolar, han vuelto a engancharse. Pues yo le pediría a un profesor que tuviese pasión por lo que hace, y pues una de esas cosas es Fran, porque le encanta hacer su trabajo, por lo que veo. Las clases de Fran son diferentes pues porque aparte del contenido que hacemos, que no tiene nada que ver con el que hacemos normalmente, de lengua, mati y esas cosas. Lo que me gusta de Fran es que siempre te está motivando a seguir con tu futuro y que nunca dejes los estudios. Si definiría a Fran con una palabra es pasional. Yo insisto, en la educación hay que contextualizar, diseñar situaciones de aprendizaje real y que el alumno vea que lo que aprende en el centro transforma su realidad. Si hacemos eso, alcanzamos no el 100%, pero sí que podemos conseguir que el alumnado se entusiasme y no haya tanto asentismo escolar. Soy James Camino, tengo 19 años y vivo aquí en Carabanchel, Madrid. Mi padre es nigeriano, que vino hace mucho tiempo en patera y conoció aquí a mi madre. Y ahora somos 3 hermanos. ¿Cómo llevas el examen, cariño? Bueno, más o menos. Bueno, tú estate tranquilo que te lo has preparado. ¿Seguro que va bien? No sé. Que sí, hombre. Tranquilo. ¿Tú crees que me apruebo? Claro que sí.
empezaba el día. ¿Qué era? Siempre me considero un buen estudiante. Nunca he tenido dificultades para estudiar. Fue cuando llegué a la ESO cuando me encontré dos profesores que me desmotivaron y me discriminaron racialmente, hasta el punto de querer dejar los estudios. Fue una época muy dura, lo pasé muy mal, me generó ansiedad, desilusión, dudas, hasta el punto de llegar a repetir primero y segundo de la ESO. En esa época tan complicada, la única que estuvo ahí fue mi madre, que supo apoyarme, orientarme, encontrar nuevos caminos y gracias a ella sigo estudiando. Empecé un nuevo grado de FP sin saber mucho dónde me metía, hasta que conocí a un profesor que me cambió la vida. Me motivaba, me entendía, me comprendía, me hizo tener seguridad en mí mismo y me dio las ganas de seguir estudiando. El éxito en el proceso de aprendizaje no es tanto la nota que consigo, sino que acierte en aquello que estoy estudiando, que lo que estudio tiene que ver con quién soy yo, con cómo es el mundo y cómo puede ayudarme los estudios a tener una vida más plena, de alguna forma. Creo que deberíamos de pasar de preparar para la EBAU a preparar para la IBI, ¿no? Es decir, hacia un mundo mucho más flexible, más complejo y donde el sujeto, es decir, el ciudadano, tiene que ser más inteligente a la hora de analizar y tomar decisiones. Volver a estudiar me ha aportado recuperar confianza en mí mismo, tener nuevas amistades, ser más sociable, tener más responsabilidades y sentirme más realizado. Ahora estoy enfocado en terminar mi curso de sistemas microinformáticos y redes y luego me gustaría hacer un superior, ya sea de aplicaciones móviles o aplicaciones web, y después no sé si seguir con una ingeniería o meterme al ámbito laboral. Hay una, digamos, modalidad formativa que ha ido creciendo mucho en España, que es la formación profesional, ¿no? Durante años se veía la formación profesional como una opción solo para aquellos jóvenes que no tenían un buen desempeño académico. Pero en los últimos 10 años se ha duplicado la matrícula. Tú, hoy al Atleti le meten 3. Hoy clasifica. ¿Habéis visto esto? El 27% de la población juvenil deja los estudios tras los 16 años. Sí, venga. ¿Cuánto? El 27%. ¿Por qué? A ver, yo basándome en mi experiencia personal, pienso que faltan profesores motivadores. Que creo que es algún pilar fundamental. Que sí, que a lo mejor hay 40 personas en clase y no puedes con todos, sí, pero pienso que faltan. También pienso que no nos informan bien de qué salidas hay al terminar la ESO y esas cosas. No sabemos qué vamos a hacer en el futuro ni de qué queremos trabajar. No, pero mira Jesús. O sea, él quiere estudiar, pero no puede por su familia. O sea, tiene que cuidar sus hermanos y a veces trabajar para ayudar y aportar en casa. Pues, por ejemplo, mi hermano, ¿no? ¿Conocéis, no? Sí. Que le he tenido que estar asesorando durante todos estos años porque no ha encontrado una motivación extra. Y yo creo que es muy importante tener una motivación, ¿no? ¡Buah! Acabo de meter el Barcelona. Hay un estudio muy demoledor de la OCDE que se llama Dream Jobs, que se ha hecho en 41 países y dice que de media los adolescentes en esta etapa de toma de decisiones conocen solo 10 profesiones. 10 profesiones de las cuales la mitad son profesiones un poco del pasado, es decir, sus padres, sus tíos, profesiones que a lo mejor no son las que van a ocupar ellos, y la otra mitad son profesiones un poco irreales, ¿no? En el sentido de influencer, youtuber, que están bien pero que no dan empleo a todos. Si yo quiero llegar a alcanzar un nivel de vida, pero elegí mal la profesión o elegí mal los estudios, puedo encontrarme con que no consigo alcanzar el nivel de vida que me gustaría simplemente porque me coloqué mal, me orienté mal. Mi nombre es Beatriz Núñez, llevo 25 años trabajando aquí en Padre Piquer, soy profesora de lengua y literatura y directora pedagógica de secundaria y bachillerato. El proyecto de aulas cooperativas multitarea nació hace ya casi 20 años a raíz de una situación de crisis, ¿no? De mucho abandono escolar, de mucho fracaso escolar académico, de mucha quemazón de cierta parte del profesorado. Entonces, bueno, pues como en todo momento de crisis, pensamos que había que cambiar algo, que hacer algo diferente, ¿no? Para que las cosas cambiaran. El método se basa fundamentalmente en el trabajo cooperativo, en potenciar el trabajo cooperativo, en la multitarea para poder atender a todo el alumnado, porque nosotros contamos con un alumnado muy diverso. En la codocencia siempre estamos al menos 2 o 3 profesores a la vez en el aula y en el trabajo por ámbitos, fundamentalmente.
El eje vertebrador de toda nuestra metodología es la inclusión educativa, es decir, que todo el mundo pueda estar incluido en el aula y no tener que estar sacando alumnos o generando guetos fuera del aula, ¿no? Tuvimos un estudio, diríamos, externo que nos fue evaluando con el Instituto IDEA, nos evaluó tanto la parte académica como la parte socioemocional y fue muy llamativo cómo descendieron las tasas de abandono escolar. Lo primero para venir al colegio es sentirte a gusto, sentir que es un lugar seguro, donde te quieren, donde se te aprecia y a partir de ahí viene el aprendizaje, ¿no? Entonces empezamos a trabajar mucho eso. Pasaba mucho más tiempo con los tutores, los ámbitos eran de más horas, con lo cual había mucha flexibilidad horaria también y los alumnos empezaron a faltar muy poco. Pero realmente el abandono escolar sí que se redujo. Motivar a un alumno que le cuesta venir al colegio es difícil. Lo que pasa es que yo creo que ahí lo fundamental es ir al origen de por qué no quiere venir al colegio. Entonces, cuando identificas el porqué, que suelen ser pues, muchos motivos sociofamiliares, a veces económicos, muchas veces personales, también asociados a la propia adolescencia, desde ahí puedes actuar, ¿no? Bueno, pues este chico pues, necesita apoyo psicológico o necesita cariño o necesita motivación. Entonces, desde ahí, pero la clave es ir a por qué le pasa eso, porque no a todos los niños les pasa, ¿no? Hay muchos chavales que es que sus vidas son vidas muy complicadas, ¿no? Y cuando en su entorno familiar, en su entorno cercano, están viviendo situaciones muy difíciles. Si no somos capaces de sacar a los chavales de esas situaciones difíciles en las que están viviendo, de poderlas compartir y a partir de ahí poder crear y darles mensajes que les ayuden a poder continuar sus estudios, yo creo que el abandono escolar tiene mucho que ver con las situaciones personales del alumnado. Si un niño no es feliz, no puede aprender. Si no hay expectativas en tu casa, si lo que vives es una situación muy dura, la escuela no te puede aportar mucho, ¿no? Y es tener esa mirada capaz de entender que mientras alguien no mejore esa situación, va a ser difícil que pueda aprender. Si yo estoy peleado con la vida, no voy a aprender las ecuaciones de segundo grado. O sea, desde primero tengo que reconciliarme conmigo, ¿no? Y tengo que reconciliarme con mi entorno. La cuestión está cuando detrás de ese fracaso escolar uno siente yo no puedo, soy tonto, no soy capaz. O sea, la orientación creo que es una de las asignaturas pendientes que tiene este sistema. Y eso genera un coste brutal. Que si lo invirtiésemos en mejorar la orientación, lo que pasa es que la orientación tiene muchas claves. La orientación no es una charla donde te informen de las salidas que hay. La orientación es un proceso y es un proceso que hay que acompañar y que hay que acompañarlo probablemente desde primaria. Y que hay que tener datos para poder hacer esa orientación. Y como digo, y al final contemplar muchas posibilidades. Y esto que ha sido imposible durante mucho tiempo, yo creo que la tecnología, la inteligencia artificial, todas las herramientas de las que disponemos hoy pueden ayudarnos a diseñar itinerarios de aprendizaje. El futuro tiene que ver con itinerarios personalizados, que cada niño y cada niña pueda llegar lo más lejos posible y explotar el potencial que cada uno tenga. Ese es el gran reto de la educación para mí en los próximos años. Le vamos revisando. ¿Tú quieres que yo mire los exploradores? Los exploradores. Entonces, cada miembro de la pareja tiene que tener la tabla rellenada. ¿Y la van a exponer? Y luego se la cuentan a la otra pareja que está investigando sobre los nativos. Nos ponemos ahí, sí. Es importante que copiéis los nombres bien. Claro. Estáis copiando los nombres propios con minúscula, Hernán Cortés sin tilde, copiadlo bien. Esta profesión, pues cada día no te vas a casa con el corazón cargado de experiencias y con la cabeza también, ¿no? Y nunca... Bueno, pues encuentras la receta perfecta para llegar a todos, es difícil. Y realmente a enseñar se aprende enseñando, ¿no? Y viendo a otros compañeros, porque aprendes muchísimo, por supuesto de los niños, pero también de los compañeros. Y creo que el modelo de codocencia es hacia lo que hay que tender. Nosotros uno de los elementos que quisimos poner al vertebrar un poco el proyecto fue el tema eso de la motivación, ¿no? Del aprendizaje significativo, o sea, que aprender sirva para algo, eso es clave, ¿no? A ninguno nos gusta hacer cosas que no sirven para nada. Nosotros no trabajamos la orientación profesional, trabajamos la orientación vocacional en la vida, o sea, tú a qué te quieres dedicar y para qué. Si nosotros buscamos la plenitud, ¿no? La felicidad del alumno, y en eso está lo laboral, pero también hay otros muchos elementos que no son lo laboral. Da igual lo que enseñes, literatura, matemáticas, ciencias, filosofía.
lo importante eres tú. Y esa es la clave para aprender, ¿no? Los alumnos están viendo en ti todo el rato un referente porque están en una edad en la que todavía eres un referente para ellos. Hay que tener una visión amplia de la educación. No todo el mundo tiene por qué ir por el mismo camino, no todo el mundo tiene que gustarle lo mismo, no todo el mundo vale para lo mismo, porque además la sociedad necesita perfiles distintos, ¿no? Mi nombre es Irene Gil, soy docente en el Centro Padre Piquer desde hace 6 años. Pasé por el programa de acompañamiento a docentes de Empieza por Educar, precisamente en este mismo cole, y actualmente soy jefa de estudios de secundaria y bachillerato. El día a día en un cole es muy complejo y cuando nos enfrentamos por primera vez a esta profesión, pues más todavía, ¿no? Porque no disponemos de herramientas, sobre todo. Fundación Empieza por Educar tiene un programa de acompañamiento y formación de profesorado. Es un acompañamiento a profesores noveles en sus 2 primeros años y tenemos una serie de formaciones y sobre todo la figura de un tutor que nos acompaña en nuestro día a día. Yo creo que es una figura clave en la formación del profesorado y en la inducción a la docencia, ¿no? Esa persona que te acompaña, que te hace ver la clase con otra mirada. Nosotros trabajamos muy centrados en el chico o chica con el que hablamos, ¿no? Y realmente él siente que nos importa, que queremos escucharle, que queremos saber su historia y que desde ahí no imponemos una situación, no le tratamos como un número, no le evaluamos simplemente con su expediente o su matrícula, ¿no? Sino que acompañamos un proceso. Yo creo que ahí es donde hay un clic, ¿no? En el que él se siente querido, se siente valorado, se siente con confianza, ¿no? El transmitirle un poco todo el potencial que tiene. Ahí para nosotros la figura clave muchas veces es el tutor. Yo creo que en general todo lo que suponga favorecer las expectativas del alumnado pasa fundamentalmente por un profesorado vocacionado, con un profesorado que crea realmente en esa función orientadora que tiene que tener la educación. O sea que al final tiene mucho que ver con los profesores con los que te cruzas. Al final la educación, por muchos motivos, por historia, por tradición y por cómo está diseñada, está pensada para mayorías, está pensada para lo que llamamos normalidades, ¿no? Pero es que cada vez más, y desde luego cuando trabajas con diversidad te das cuenta de que hay un montón de niños y niñas que no encajan en ese modelo, ¿no? Y se van quedando en los márgenes de la escuela y en los márgenes de la sociedad. Es decir, que la educación tiene que ver mucho con el modelo de sociedad que queremos crear y yo creo que la sociedad del siglo XXI tiene que ser una sociedad para todos, ¿no? Yo creo que en los próximos años vamos a conseguir avanzar en la personalización de la educación y la personalización de la educación va a reducir enormemente el abandono escolar porque va a dar respuestas personalizadas a niños y niñas que de otra manera se encuentran fuera de nuestro sistema educativo.